Aquí, en este canal, siempre hablamos de manera directa, en línea directa. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal Víctor Ancheita OFC, en donde todo lo que informamos, decimos y comentamos siempre lo hacemos en línea directa. Nos han enviado muchos mensajes, mucha gente de varias partes del país, inclusive hasta de la Unión Americana, en el sentido de que pudiese grabar un video en donde se explique las razones por las que se pide el juicio a los expresidentes. Y bueno, qué mejor en este momento que están ustedes, amigos y amigas, para que yo les explique esto y al mismo tiempo lo grabamos y lo enviamos a todo donde se tenga que enviar al respecto. Bueno, en primer lugar, recuerden que son 5 expresidentes, ¿verdad? Recuerden que la consulta ciudadana para enjuiciar a los expresidentes tiene como antecedente una movilización de poco más de 2 millones de firmas que se presentaron en el INE, y también tiene la fuerza de la solicitud del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en su momento también metió la solicitud en donde correspondía, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el propio Instituto Nacional Electoral. Sin embargo, mucha gente a veces no entiende, bueno, como dicen los jóvenes, ¿qué onda, no? ¿Qué onda? ¿Cuáles son las razones? Bueno, pues atendiendo al deseo de que sea del último, vamos a empezar con Carlos Salinas de Gortari, quien asumió la presidencia en el 88 y lo deja en el 94. Prácticamente Carlos Salinas de Gortari instituyó el nuevo liberalismo social, conocido como neoliberalismo. El neoliberalismo es una práctica política que está siempre al servicio de los grupos poderosos económicamente y dejan en el abandono a los mayoritarios grupos de la población. Esa es la característica del neoliberalismo. Pues él lo instituye e inclusive Andrés Manuel lo ha bautizado como el padre del neoliberalismo o el padre de la desigualdad. Resulta que él llega a la presidencia con un monumental fraude hecho en el 88 contra Cuauhtémoc Cárdenas, que era entonces el candidato del PRD, aquel PRD combativo, no el que ahora ya quedó deshecho totalmente, ¿no? Bien, y que llega así por aquello que se conoce como la caída del sistema. Es decir, el sistema se cae y cuando ya se reestructura el sistema al día siguiente, ya resulta que en lugar de que Cárdenas, que iba ganando, resultó que era Carlos Salinas, ¿no? Entonces, él entra con un fraude descomunal, concentró la riqueza en pocas familias, como les dijera, formando una oligarquía pequeña, pero muy poderosa, a tal grado que fue capaz de realizar toda una concentración de la riqueza en pocas manos. Se dijo en su momento que salió de la presidencia de la República con una fortuna calculada en 8,000 millones de dólares. ¿Ok? Y se fue a vivir a Irlanda, se fue a vivir a Europa, se fue a otros lugares y bueno, aquí quedó. Privatizó la mayor parte de las empresas que eran del Estado y prácticamente, pues yo diría, qué daño le hizo al pueblo, qué daño le hizo al país. Por lo tanto, ¿cómo debe aparecer en la encuesta Carlos Salinas de Gortari? Sí al enjuiciamiento por todo esto que acabamos de explicar. Más acá, ¿quién sigue? Ernesto Zedillo Ponce de León. Ernesto Zedillo, de 1994 al año 2000, pues se caracteriza por aquella crisis económica conocida como el error de diciembre. Y fue cuando miles de mexicanos perdieron sus bienes, perdieron sus propiedades, porque ese famoso error de diciembre que ya venía desde Carlos Salinas de Gortari, prácticamente reventó en las manos de Ernesto Zedillo, precisamente en diciembre, cuando él acaba de tomar posesión del cargo. Se hipotecaron muchos bienes de los mexicanos, quebraron muchísimas empresas del país, los bancos, aquí viene la parte fundamental, los bancos prácticamente se endeudaron, quebraron, y entonces esa deuda que es del Fondo
de protección al ahorro conocido como FOBAPROA, que era una deuda de particulares, entonces se hizo Zedillo Ponce de León que lo pague el pueblo. Y esa deuda la seguimos pagando todavía. Nada más para que tengan una idea. El inicio de la deuda fue de 552,000 millones de pesos. Fue la deuda total del FOBAPROA. Después de la reconfiguración del peso en 1999, esa deuda creció a 1.8 billones de pesos. Y después de cuántos años, 18, 20 años de estarse pagando alrededor de 45,000 millones de pesos mensuales, todavía debemos la irrisoria suma de 890,000 millones de pesos. Es decir, bueno, yo les pregunto a ustedes, ¿qué se merece en la encuesta Ernesto Zedillo? Sí, efectivamente. También les recuerdo que él vendió los ferronales, los ferrocarriles nacionales de México. Y después que los vendió, se hizo socio del 49% en la empresa particular. O sea, ¡qué robo! ¡Qué robo! Vamos con el tercero. ¿Quién es el tercero? Vicente Fox Quesada, el deslenguado Vicente Fox Quesada, el chachalaca, ¿se acuerdan de ese detalle del chachalaca? Vicente Fox Quesada del 2000 a 2006 fue el gran simulador de la democracia. Él entró engañando de que iba a cambiar todo, pero no cambió nada. Eso en política se llama gatopardismo, que quiere decir el que voy a cambiar todo para no cambiar nada. Entonces se conoce en política como gatopardismo. Y profundizó el modelo neoliberal. Es un tramposo y es un delincuente electoral confeso, porque Vicente Fox declaró él que metió las manos para impedir que Andrés Manuel ganara la elección del 2006. Situación que no lo logró, porque realmente Andrés Manuel sí ganó la elección, nada más que ustedes ya conocen la historia, que fue a través de un fraude tremendo que hizo darle paso al siguiente. Fue un presidente ignorante, de ocurrencias, de chistes, de cosas absurdas y de estupideces. Por ejemplo, en los Estados Unidos mexicanos dijo una vez: mexicanas llenos de dignidad, de voluntad y de capacidad de trabajo, están haciendo trabajos que ni siquiera los negros quieren hacer allá en Estados Unidos. Acuérdense de aquella frase que dijo: dijo que el problema de Chiapas lo resolvía en 15 minutos. Se pasaron 6 años y no resolvió nunca nada. Reconoció como un gran escritor a Borges, cuando es Borges. De Simón Bolívar a José Luis Borges. Voy a Valladolid a hacer una presentación que pues no es por adornarme, pero fue muy aplaudida, yo diría ovacionada, y sin embargo alguien tomó por ahí el asunto de Borges y bueno, ya no me la quito. Yo no sé si todos en esta vida sean seres humanos perfectos, que nadie tenga un desliz. Yo sí los tengo y lo he reconocido muchas veces. ¿Se acuerdan también de aquella parte histórica que le dijo en aquella reunión internacional en donde le dijo a Fidel Castro: comes y te vas? Bueno, y con eso estaba demostrando su inclinación hacia el poder económico y político de los Estados Unidos. Promovió el desafuero de AMLO, situación que no lo logró por la movilización de la gente que hubo en ese tiempo. Gente informada, escuchen esto, sostiene que antes de que él fuera presidente, los asientos de su sala, fíjense nada más, se sostenían con botes de nido y con botes de chocomil. Nada más para que tengan una idea de cómo estaba. Cuando termina de presidente, termina con un rancho, el rancho de San Cristóbal, de lujo. Inclusive, yo he oído que dice que él mandó a hacer una réplica de Los Pinos en su rancho. Pues también yo creo que vamos a coincidir que Vicente Fox Quesada, en la encuesta para enjuiciarlo, debe decirse sí, que eso es muy importante hacerlo. Muy bien, ¿quién sigue?
Sigue Calderón. Calderón. Felipe Calderón Hinojosa, del 2006 al 2012, usurpador de la presidencia, con el descomunal fraude del 2006 promovido por el algoritmo preparado por su cuñado, quien tuvo a cargo el sistema, todo el sistema de votación. Desató una absurda guerra contra el narcotráfico, con los cárteles de la droga, contra los grupos de narcotraficantes, y produjo eso poco más de 130,000 muertos en ese sexenio. Fue una guerra de simulación, ya que nombró como secretario de Seguridad Pública del país a Genaro García Luna, quien realmente era un capo de uno de los cárteles de la droga. Tan es así que actualmente en Estados Unidos está preso y precisamente respondiendo a unos cuestionamientos que Estados Unidos le tiene, pero perfectamente bien. Tuvo como policía especial nada menos que a Luis Cárdenas Palomino, y además lo condecoró de honores de ser el policía mejor especial que ha tenido México. Cárdenas Palomino ha sido detenido hace una semana, la semana pasada, y precisamente para que pueda responder a cargos de extorsión y de asesinatos que tuvo este tipo. Y también se le recuerda por el incendio de la guardería ABC, que una pariente de su esposa de él era la dueña, y por las influencias presidenciales no le hicieron absolutamente nada, y si no mal recuerdo 47 o 48 o 49 niños murieron en ese incendio allí. Más de 300,000 millones de dólares fue lo que dilapidó de la renta petrolera que le toca a él, y otros 250,000 millones a Fox. Entre ellos se echaron 600,000 millones de dólares que no aparecen ni aparecieron en ningún lado. Él es el que hizo la estela de luz. Él hizo la estela de luz, y qué bueno que lo recuerdan. Él hizo la estela de luz que costó cerca de 2,000 millones de pesos y que no sirve para nada. Y la barda. Él también hizo la barda, construyó la barda en 600 millones de dólares. Ajá. Y nada más. Ahí está la barda. Ahí está, efectivamente. Y finalmente, ya lo más cercano a nosotros, antes del triunfo del pueblo en el 2018, el 1 de julio del 2018, tenemos a Enrique Peña Nieto. El segundo motivo, pues, es inaugurar esta planta de la industria refresquera, que es el refresco del presidente Peña Nieto, Peña Fiel. En él configuran todos los procesos de represión, de censura, de autoritarismo, de antidemocracia y de corrupción. En él están todos prácticamente. Y si no, vamos a recordar un poco. ¿Se acuerdan de que él habló al principio del nuevo PRI? Que el nuevo PRI iba a asombrar con cambio y todo. Pues no, no hubo nada. Aquella foto, una foto muy famosa de los gobernadores priistas, todos salieron ladrones, pero me llama la atención los Duarte, César Duarte y Javier Duarte, quienes acabaron con Veracruz y con Chihuahua respectivamente. Con él estuvo Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, y que fue quien hizo una serie de tranzas contra el pueblo de México con Odebrecht, aquella empresa brasileña llena de corrupción también. Con él estuvo Rosario Robles Berlanga, que era entonces secretaria de Sedesol, y que allí se cocinó aquel acto de corrupción conocido como la estafa maestra, en donde hicieron desaparecer más de 7,600 millones de pesos, que no se sabe ni se supo a dónde fueron a parar, y bueno, a las consecuencias que tiene en la cárcel tanto Emilio Lozoya como César Duarte, como Javier Duarte y como Rosario Robles Berlanga. También en esta etapa se les pagó a los diputados del PAN, del PRI, del PRD millonadas de dinero para que aprobaran la reforma energética, para que aprobaran la reforma educativa también. La Casa Blanca de 7.5 millones de dólares, que sumaban algo así como 87 millones de pesos.
el que aplicó el gasolinazo más fuerte que haya habido. Y sobre todo, hay algo que lo deja marcado para siempre: la desaparición forzada de los 43 normalistas de la escuela normal Isidro Burgos de Ayotzinapa en el estado de Guerrero. Pues ahí tienen ustedes más o menos las causas de estos 5 cínicos, ladrones, corruptos y asesinos de estos expresidentes. Por eso es de que a mí me queda muy claro que es necesario que este domingo 1 de agosto salgamos a votar, y de preferencia sí para enjuiciarlos, sí para mandarlos a la cárcel. Y es que las cosas no están fáciles. Recuerden ustedes que el INE no realizó ni va a realizar la instalación de las 160,000 casillas que sí se realizaron y se instalaron en la elección del pasado 6 de junio, de hace aproximadamente un mes y 10 días aproximadamente. Va a instalar poco menos de un tercio, o más o menos alrededor de un tercio es lo que va a hacer, para que la votación vincule, es decir, sea efectivo para poderse realizar el proceso jurídico. Se requiere el 40% de la votación de la lista nominal. Y esta lista nominal de 93 millones de ciudadanos es de aproximadamente 37 millones de votos que deben haber. No por el sí, no, que deben haber. Y de los cuales, si la mayoría dice sí, pues entonces sería. Hay que trabajar mucho. Por eso es que en este canal estamos promoviendo la consulta ciudadana. Y recuerden que en videos anteriores hemos recibido a varios grupos. Hemos recibido a la Unidad de las Izquierdas, hemos recibido al colectivo social, hemos recibido a la Asociación de Mercados de aquí de Tuxtla Gutiérrez. Hemos recibido a varios, porque todos están en ese mismo proceso de impulsar la consulta. Perfecto, pues muchísimas gracias. Y allá donde estén en su casa, mucho les vamos a agradecer el like, mucho les vamos a agradecer que se suscriban y también que compartan nuestro video. Vamos a seguir trabajando por la Cuarta Transformación y vamos a seguir impulsando hasta el último día antes del 1 de agosto. El último día que se nos permita, vamos a seguir impulsando la consulta popular para enjuiciar a estos 5 ladrones expresidentes del periodo neoliberal. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente.